En el siguiente video se presentarán los contenidos de la materia Historia del Mundo, enfocándonos en el primer año de secundaria. Dichos contenidos se encuentran divididos por tres ejes, que son formación de los estados nacionales, cambios sociales e instituciones contemporáneas y construcción del conocimiento histórico. Dentro de estos ejes se encuentran diferentes temas, los cuales son pasado y presente, panorama del periodo, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, revoluciones, burguesía y capitalismo, industrialización y la competencia mundial, las grandes guerras, guetos y campos de concentración y de exterminio. Dentro del segundo eje, que es cambios sociales e instituciones contemporáneas, se encuentra pasado y presente, panorama del periodo, organismos e instituciones para garantizar la paz, la Guerra Fría y el conflicto del Medio Oriente, el fin del sistema bipolar, la globalización. Dentro del último eje, que es construcción del conocimiento histórico, se encuentra cómo han cambiado y en qué sentido tienen hoy los conceptos de frontera y nación, la Unión Europea. A continuación se presentan los aprendizajes esperados de los temas y ejes ya mencionados anteriormente. Bien, como ya fue mencionado, en la asignatura de Historia en primer grado se divide en tres bloques principales. El primer bloque se llama Época de Revoluciones, de mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX. En este caso, a mí me corresponde hablar de los primeros 6 contenidos que se manejan. Ambos, bueno, todos, corresponden al eje de formación de los estados nacionales y corresponden también al tema revoluciones, burguesía y capitalismo. Así que a lo largo de estos 6 contenidos se va a manejar el mismo eje y el mismo tema. Y de igual forma los 6 contenidos van de forma consecutiva. Bien, el primer contenido se denomina liberalismo e ilustración y maneja dos aprendizajes esperados. El primero es identifica el papel de la burguesía en las revoluciones liberales y el segundo es que reconozca el pensamiento de la ilustración y su efecto transformador. Algo muy importante que se tiene que tener en cuenta sobre este contenido es que la ilustración tiene su base en el liberalismo, el cual es una corriente de pensamiento tanto política como económica que se gestó durante la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra y que se difundió durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Asimismo, esta corriente toma ideas de John Locke y de los preceptos de la Revolución Francesa de 1688, que en este caso corresponden a la propiedad privada y el trabajo, algunos derechos innatos que son la igualdad y la libertad, eh, la limitación del poder de los gobernantes y el establecimiento de un contrato social en el cual se pudiera elegir a los gobernantes y a los representantes. Por su parte, la Ilustración fue un movimiento intelectual que tuvo su origen en Francia y luego en el resto de Europa en el siglo XVIII. Como ya les mencioné, la Ilustración toma ideas del liberalismo y plantea que tanto la razón, la experimentación y la comprobación van a ser la única forma y las únicas fuentes que den explicación a los fenómenos que ocurren y ya no únicamente las explicaciones divinas que se venían dando en épocas anteriores. Este tipo de pensamiento racional que se empezó a dar dio origen al método científico, el cual propició que se implementara la educación como una herramienta para formar ciudadanos, fuera una forma de liberarlos y de sacarlos de la ignorancia en que vivían, y asimismo fue tomado como una fuente de progreso personal. Durante la Ilustración también se defendió el respeto a la autonomía, a las libertades y a la igualdad entre personas, y de igual manera se dio una división de poderes que son las que actualmente conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de lo que fue el ámbito económico, también tomó ideas ilustradas, como por ejemplo que el Estado tuvo una menor intervención en todas estas relaciones comerciales que existían, se dio una libertad de precios y de cultivos, se redujeron los impuestos y las barreras aduanales a fin de que se pudiera implementar un desarrollo económico sustentado en la producción industrial. Por otra parte, las ideas ilustradas fueron difundidas a través de diversas publicaciones. Una de estas publicaciones fue la Enciclopedia, la cual fue publicada en 1751. Fue publicada con el fin de concentrar y difundir el conocimiento. Sin embargo, no fue bien vista por la ley ni por la iglesia porque la consideraban perjudicial para la sociedad y por tanto fue censurada. Sin embargo, esta misma censura
fue la que hizo despertar un mayor interés en los lectores y entonces fue difundida tanto en Europa como en América. Bien, ahora respecto al ámbito social, los burgueses que pertenecían al tercer nivel de los estamentos sociales tuvieron un mayor poder económico y a la vez lograron tener cierta influencia con los estamentos más altos, que eran el clero, los nobles y los reyes. Entonces, al establecer este tipo de alianzas, les permitió tener cierta influencia en los gobiernos absolutistas, que iban teniendo ciertas ideas ilustradas, lo que fue que ocasionó posteriormente una transición de monarquías absolutistas al despotismo ilustrado. Sin embargo, las monarquías no dejaban de tener este criterio absolutista, pese a las ideas ilustradas, y aparte algunas monarquías no permitieron esa división de los tres poderes. Finalmente, el despotismo ilustrado retoma ciertas ideas de la Ilustración, tales como implementar reformas en el ámbito político-administrativo referentes a los impuestos y a las actividades económicas, así como la promoción de la alfabetización y la justicia. Ok, ahora bien, pasando al segundo contenido, este se denomina Revolución Industrial y nos maneja solamente un aprendizaje esperado, que comprende la relación entre el liberalismo y la economía capitalista. Un concepto clave que tenemos que tener acerca de este contenido es que la revolución industrial es un proceso de transformación en la cual se cambian los métodos de trabajo mediante la incorporación de máquinas al proceso productivo y el uso de la energía térmica derivada del vapor. Las ramas que abarcaron esta revolución industrial fueron la industria textil, la minería del carbón, la siderurgia, y que era correspondiente al hierro, y los transportes, que eran principalmente las locomotoras y los barcos de vapor. La revolución industrial se efectuó principalmente en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en el entendido de que esta revolución industrial está vinculada con el sistema capitalista, el cual es un sistema económico que se basa en la propiedad privada, tanto de los medios de producción como del mercado. En relación con el contenido anterior, el liberalismo económico impulsó ciertas reformas que necesitaba el capitalismo, tales como la reducción de las trabas en el comercio y la industria, la supresión de los privilegios gremiales y la reducción que tenía el Estado en ciertas cuestiones de la economía. Así que estas reformas propiciaron a que los burgueses pudieran invertir su dinero en ciertas protofábricas en las cuales trabajaban los artesanos. Y fue así que en este proceso de la revolución industrial, los artesanos tuvieron una transformación a obreros, tanto mujeres, hombres, niños, trabajaban en condiciones poco óptimas, con jornadas de trabajo largas y con un salario muy bajo. Finalmente fue así que dentro de toda esta revolución industrial, la industria textil logra consolidarse gracias a la transformación tecnológica en sus formas de producción. Todo esto fue gracias a que se implementaron las máquinas de hilar, la invención de los telares mecánicos y el uso del carbón como fuente de energía para las máquinas de vapor. En este caso, la mecanización de todos estos procesos permitía tener una producción en mucho menor tiempo.